Que es el tercer informe de Arroz Verde que será entregado a los organismos de control pertinentes, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía. Recordarles a ustedes de que hemos tenido, no es verdad, antes otros dos elementos de Arroz Verde. El primer Arroz Verde, que fue hecho el 21 de julio, el 24 de julio, fue entregado al país y a través de ustedes. En ese caso trabajamos fundamentalmente los indicios de los portales Mil Hojas y La Fuente y nos generamos, ¿no es cierto?, varios indicios importantes tanto para la justicia como para la investigación propia y cumplimiento de la labor institucional, que fueron primero indicios de hasta 5 contabilidades en el caso de los aportes que se habían realizado a Alianza País. Ustedes conocen plenamente, es materia conocida por el país. Esto lo trabajamos al interior de las cuentas, exclusivamente de las cuentas que reposan en el Consejo Nacional Electoral y que a su vez fueron comparadas con los materiales entregados por los portales Mil Hojas y La Fuente. El primer elemento entonces fue ese, conocer estas 5 contabilidades. Luego confirmamos la veracidad de los indicios entregados por esos portales y se develaron nuevos esquemas de irregularidades. ¿No es verdad? Se compararon ciertos gastos que aparecían irreales en esas cuentas con la realidad. El segundo informe, Arroz Verde, el número 2, que fue entregado a ustedes el 21 de octubre, investigó la capacidad económica de los grandes aportantes de Alianza País. Allí determinamos que en los múltiples donantes que algunos habían sido condenados o estaban siendo enjuiciados por delitos de lavado de activos y otros delitos de carácter financiero. Les mostramos y les entregamos la lista de accionistas de empresas quebradas que no habían reportado un patrimonio susceptible para hacer donaciones, ¿no es verdad? No podían hacer ingresos de estas personas. Les mostramos en el caso ¿no es verdad?, de que no se habían declarado rentas suficientes para las donaciones. En este caso, ahora vamos a trabajar el informe Arroz Verde 3, el día de hoy, 2 de marzo, ¿no es cierto? Esto se dio a través de investigación entregada por el Parlamento, a través de la diputada Janine Cruz, a quien le he manifestado tanto al Parlamento como a ella mi agradecimiento por información a la cual yo no pude acceder de modo directo, y refiere a una provincia y un binomio que no les nombro, no lo identifico, no la singularizo, porque hay que evitar en este momento que quede solamente afectada una provincia y una candidatura, pero les presentaré los elementos a los cuales hemos llegado. En esa provincia y en esa candidatura, sobre un total de 104 aportantes a la campaña, no pudimos contabilizar la totalidad de los aportes hechos a esa candidatura porque no tuvimos la información completa, no existe la información completa. Fue aceptada acá en esta institución la información de modo incompleto, lo que evidencia que al no haber un reclamo, evidencia que no hubo la acuciosidad suficiente para en esa revisión. Les digo, de esos 104 aportantes a esta campaña, al menos 24 firmas no se corresponden con las firmas de las cédulas, es decir, 24 firmas visible, claramente, de modo gráfico, al no corresponderse fueron falsificadas y en ellas sumaron un total de $75,000. En este momento estamos tratando de verificar qué pasó con el resto de las firmas de ese caso que hemos tomado como el caso sobre el cual nos fueron entregadas la información. En este caso también hemos comenzado a llamar a cada uno de los donantes, telefónicamente y en lo posible visitarlos físicamente a cada uno de los donantes para ver la realidad de esas donaciones. Por lo pronto, sobre esas 104, 32 aportantes con un total de $107,000 han confirmado que efectivamente sí realizaron la aportación. Es lo que hemos dicho por el primer momento. Que 58 aportantes, sin embargo, de esos 104, nos han mostrado que fueron información falsa o incompleta. Primero porque no se los pudo contactar, y esto corresponde al 56% de la totalidad de las aportaciones realizadas. Es decir, eso lo primero que podemos decir es que no hubo cómo contactarlos. De los que sí contactamos, 14 aportantes con un total de $34,000,
confirmaron no haber realizado la aportación en la campaña electoral. En este momento estamos recabando confirmaciones de no haber realizado en otros aportes, ¿no es cierto? Y tenemos, ¿no es cierto?, respuestas por escrito. Tomo un caso que les voy a leer este rato, o dos casos tal vez. ¿No es verdad? Les vamos a entregar copia de esto. Por ejemplo, un caso nos dicen: como apoyo al partido indiqué que me pongan en la lista. Reitero, como apoyo al partido indiqué que me pongan en la lista, pero en ningún caso aporte ese valor de $1,000, ya que mi condición económica era imposible porque tengo un hijo discapacitado con el 75% de discapacidad, y de mis ingresos tenía que comprar medicina y tratamiento médico a mi hijo y no estaba en capacidad de aportar ese valor al partido. Este es un caso de los que estamos reportando. En otro caso, ¿no siento? Nos dicen: estimado, respondiendo al funcionario que hizo la verificación, dice: yo no, y nos subraya que no hice tal aportación, como se puede ver claramente que mi firma no es la correcta. Muchas gracias. Estamos terminando de recibir este tipo de, los que les presentamos dos casos, ¿no es cierto?, de constataciones de que no se realizó la aportación a la campaña electoral. Mi consejería, ¿no es cierto?, realizará este proceso de confirmación en la medida en que dispongamos de los recursos humanos y materiales para hacerlos. Seguiremos en las varias líneas de investigación sobre este caso. Seguiremos en otros partidos, digamos, en otras candidaturas. Seguiremos tratando, obviamente, de salir ya y terminar el caso 2013 en la medida en que podamos tener recursos, como les mencionaré a continuación. Como ustedes conocen de los informes Arroz Verde 1 y Arroz Verde 2, el 3 recién estoy entregando ahora, nosotros entregamos un informe a los organismos de control y aquí al CNE, informe que no fue considerado para hacer la información, el informe que finalmente aparece como oficial del CNE. Esto devino una serie de incidentes que ustedes los conocen de sobra, reuniones de pleno con alta tirantez, con acusaciones de falsedad a las cosas que se decía por parte mía y por parte del ingeniero Pita. Sin embargo, creo que todo aquello ha quedado claramente establecido una vez de que el abogado a cargo de la defensa del expresidente Correa ha requerido o requirió como sus principales testigos de defensa a los consejeros de mayoría Diana Tamarín, José Cabrera y Estela Cero. Ellos, como ustedes conocen, estos consejeros de mayoría, aprobaron el informe del 20 de diciembre del 2019, que textualmente señala que todos los gastos y todos los ingresos fueron reportados por Alianza País, lo cual exculpaba a los imputados por las irregularidades en la campaña a los procesados. Esta se trataba que sea la prueba nueva que tenía la defensa del expresidente Correa para rechazar y para nulitar el proceso que se seguía al interior del proceso judicial. En esta textualidad de ellos, ¿no es cierto?, en esta restarle capacidad de prueba a todo lo que hemos afirmado nosotros y generar una prueba alternativa en la que se exculpaba al economista Correa, ¿no es cierto?, obviamente no se nos convocó a las Cortes a los consejeros de minería, Enrique Pita y yo. No nos convocaron evidentemente porque hubiéramos confirmado exactamente lo contrario, lo que ellos deberían haber afirmado en consecuencia a ser parte de la defensa del economista Correa. Es decir, la veracidad de las revelaciones de los portales Arroz Verde y los nuevos indicios descubiertos por nuestras investigaciones. Sin embargo, yo creo que en base a asumir la verdad histórica como la verdad procesal, ¿no es cierto?, los jueces a cargo del caso no aceptaron el mencionado informe exculpatorio como prueba nueva. Y en este sentido, ¿no es verdad?, la intención de los abogados del economista Correa y la intención del informe de los consejeros de minería ha quedado desvanecida. Los informes Arroz Verde 1 y 2 fueron entregados por Enrique Pita y por mí,
a la Fiscalía, a la Contraloría, pero lo mismo haremos con este informe. En las siguientes horas lo entregaremos a cada uno de esos funcionarios para que se incluya adicionalmente entre las pruebas que tienen que ser trabajadas para los casos que son conocidos por ustedes. Obviamente, estos indicios revelan irregularidades electorales, pero más allá de ello, son reveladores de posibles responsabilidades penales. Por ello, nuestro trabajo simplemente es el de entregar elementos a que la justicia del país proceda conforme sus criterios para esclarecer la verdad respecto a este acontecimiento que tanto empañece, que tanto oscurece la vida política del Ecuador. El Pleno, el 20 de diciembre, en declaraciones de prensa y en diversos foros públicos, advertimos las pretensiones de la defensa de Correa y de la mayoría del CNE. Ahora, ciertamente, debo decirles que nos duele constatar lo que ha ocurrido. Esto, debo decirlos con mucho dolor, a que actitudes como las que adoptó el Pleno el 14 de diciembre al tratar de exculpar al economista Correa y al tratar de apoyar de modo tan abierto, franco y prístino a toda la defensa que hacía el economista Correa, lo único que hace es profundizar la matriz de desconfianza pública sobre el CNE y su mayoría. Quiero atar lo que ocurrió en el caso de la defensa del economista Correa al tratar de desvirtuar nuestras afirmaciones del arroz verde 1, 2, con lo que acaba de ocurrir con la funcionaria encargada en trabajar el tema de arroz verde 3. En pequeña dimensión, pero con gran significación, el día viernes, hace pocas horas, y a sabiendas de que se iba a celebrar esta rueda de prensa, la presidente del CNE procedió, dentro del paquete de despidos que se formalizaron el día viernes, 68 funcionarios más fueron despedidos, también a despedir de la institución a la licenciada Julieta Alvear. Ella es la investigadora encargada de llevar adelante la investigación a arroz verde. Yo he mantenido a todos los investigadores sobre arroz verde en reserva. Esta vez tengo que abrirlo por razones absolutamente obvias, ¿no es cierto? Me da mucho temor por ellos de que se abra esto, de que se muestre que ella fue uno de los investigadores que realizó, que tuvo que hacerse cargo, porque la anterior investigadora también fue despedida. Entonces conoce que la anterior investigadora también fue despedida, ¿no es cierto? Y que, ¿no es cierto?, lo evidente es de que desde la presidencia del CNE se localizó y se expulsó a esta funcionaria, de modo puntual, a pesar de que el procedimiento acostumbrado y legitimado es de que el personal de las consejerías las escoge el respectivo consejero. Esta vez no fui consultado, no di ningún criterio y al contrario se expulsó a esta funcionaria por obvia retaliación, por obvia venganza con la elaboración de Arroz Verde 3. Dada la importancia de continuar con la investigación de Arroz Verde y con el consentimiento generoso de otras funcionarias, ofrecí que se notifique el despido a alguna de estas otras funcionarias, habiendo recibido respuestas negativas por parte de la presidencia a través de su jefe de talento humano. Es decir, se perseguía a esta funcionaria. Por ello, como consecuencia, no me queda más otra vez que recurrir a esta actividad de control de las irregularidades. Presentaré una queja ante el Tribunal Contencioso en contra de quienes son responsables otra vez de haber roto los mínimos de convivencia institucional y sobre todo la cadena necesaria para poder llegar a resultados dentro de la investigación de Arroz Verde y del conjunto de nuevas líneas de investigación que se abren. Tendré que remitirme al Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, para que se conozca y se proceda en torno a lo que ocurre en este momento en el CNE, y tendré que volver a hacer una carta a la presidencia del CNE para ratificar otra vez este arbitrario procedimiento que está ocurriendo. Ya lo único que falta es que nos cierren con candado las puertas de las oficinas, si cada vez nos quieren eliminar uno y otro funcionario de confianza, cosa que no ha correspondido nunca en la historia del CNE. La situación que les acabo de presentar a ustedes, ¿no es verdad?, la situación de Arroz Verde 1 y 2, que fue rechazado acá y que, sin embargo, fue asumida por la justicia, la situación del informe de mayoría que fue asumido por la defensa del economista Correa como su puntal
y sin embargo fue rechazada por las autoridades judiciales o por los jueces a cargo del proceso. La presentación del informe de arroz 3, arroz verde 3, la presentación del informe y las evidencias que les entrego a ustedes, y que como consecuencia de eso, una actitud vengativa, se haya despedido a la funcionaria, no la primera, la segunda funcionaria, antes estuvo a cargo de otra funcionaria, habían sido despedidas, las dos han sido despedidas por haber llevado a cabo esta investigación. Esto es cada vez más evidente de que la arbitrariedad es lo que prima esta institución. Me es difícil reflexionar ante ustedes lo que ha ocurrido en los últimos 15 meses en el CNE. Luego de una inicial recuperación de la credibilidad pública por el presidente del CNE transitorio, que llegó a tener el 35% de credibilidad pública, la actual presidenta del CNE ha dilapidó groseramente la confianza de la ciudadanía, llegando este rato a ubicarse en un 89% de rechazo. Debo decirles desde una perspectiva cada vez más dolorosa, cada vez más dura, que la situación del CNE es la de una institución que camina a ser una institución fallida por la incapacidad de brindar transparencia electoral y procedimientos que nos lleven hacia la transparencia electoral. Yo diría que el derrumbamiento de la confianza en la autoridad electoral, sumada al desarme institucional, ponen al CNE en este momento en una situación que es muy duro reconocerlo. El CNE camina hacia un suicidio institucional. CNE camina hacia un suicidio institucional. No es posible que se derrumbe la confianza entre la transición entre Consejo Nacional Transitorio y la actual autoridad del Consejo. No es posible que sigamos permanentemente en una actitud de ineficiencia administrativa y fundamentalmente de perder toda capacidad de funcionamiento como institución, es decir, hacer de esto una institución fallida, y luego y fundamentalmente pensar que todo esto sumado está llevando a un suicidio institucional. Tenemos que buscarle salidas, tenemos que esbozar con urgencia salidas en beneficio del país. Las opciones están entre el reemplazo de autoridades o buscar medidas altruistas e inteligentes de demócratas capaces de, respetando la autonomía institucional, construir un conjunto de salidas orientadas al cumplimiento de funciones, las funciones constitucionales previstas para el CNE. Les reitero, hago un llamado otra vez, un llamado sincero, un llamado emotivo y profundo, con sentido patriótico y con sentido nacional, con sentido ciudadano. Tenemos que, en medio de las dos opciones, de la opción que existe con sus dos lados, buscar una salida. O prescindimos de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y autoridades en el sentido laxo y exacto de lo que son las autoridades del Consejo Nacional, lo que somos las autoridades del Consejo Nacional Electoral, o en su defecto buscamos una mediación que, teniendo un sentido de alto respeto de la autonomía institucional, logre reencauzar los mínimos de esta institución por el camino del logro de la transparencia electoral. Restablecer confianza cuando se ha deteriorado a tal nivel es muy difícil, es casi imposible, pero podemos al menos recuperar los mínimos posibles, que son los mínimos procedimientos que existen en esta institución. Si para ello, ¿no es cierto?, para recuperar los mínimos procedimientos debemos tener una comisión, un grupo mediador, bienvenido. Si para ello debemos prescindirnos como autoridades, bienvenidos. Pero tenemos que salir de algún modo de este atrapamiento perverso que está asesinando con la democracia y llevando esto al borde del suicidio institucional. Gracias, señores. Consejero, buenos días. Esto que usted acaba de mencionar de los aportantes, ustedes tienen la capacidad de revisar las cuentas por 7 años y, de ser el caso, poner sanciones, si es que eso se identifica. De acuerdo a lo que usted menciona, habría irregularidades en ese tema. ¿Podría usted presentarlo al Pleno para que se sancione, para que se determine alguna responsabilidad electoral en este caso? Y de otra consulta, usted casi ha determinado que el informe que presentó, que aprobó la mayoría
fue para aportar en la defensa del expresidente Rafael Correa. ¿Usted está seguro de eso? ¿Hay algún convenio, alguna cosa que nosotros desconozcamos que usted sí conoce respecto de eso? Lo único que uno conoce cuando hay procedimientos jurídicos es que los testigos de la defensa apoyan la teoría de la defensa. Por eso no fuimos convocados todos, fue convocado solamente la mayoría. Si hubiésemos sido convocados todos por los como testigos de la defensa, quiere decir que todos estábamos de acuerdo en el informe aprobado por el Consejo Nacional Electoral, por el Pleno del Consejo. Si fue convocado solamente la mayoría en base a ese informe, quiere decir que era para apoyar la teoría de la defensa. La Fiscalía no juzgó que necesitaba de nuestro concurso, conscientemente no nos convocó como teoría para justificar la teoría de la Fiscalía. Eso es así de claro, porque ya ese informe forma parte del conjunto de investigaciones que hace la Fiscalía, que hace la Procuraduría, que hace la Contraloría. Esto es evidente, esto es en todo lado. La Fiscalía, digamos, un defensor jamás presenta testigos en contra de él. Una defensa presenta testigos a favor del defendido para robustecer. Está mencionando que la mayoría hizo ese informe para favorecer al expresidente, de lo que nos acaba de decir. Yo le he dicho... Incluso para la destitución de la funcionaria suya sería una retaliación a la investigación que se está haciendo. Así es, yo lo he dicho ya. Lo dije en el Pleno, lo reitero, en mis declaraciones en el Pleno, conforman parte de los documentos oficiales del CNE. Yo traté de decirlo y lo he dicho muchas veces a través de se hizo esto para tratar de exculpar al presidente Correa. Por eso es que no se recogió ninguna de las pruebas presentadas por mí y se hizo un informe. ¿Recuerdan ustedes cómo fue el procedimiento del Pleno? El Pleno, llegaron al Pleno con 2 informes que no presentaban ninguna referencia a ningún elemento de realidad sobre las pruebas en contra del presidente Correa y de su partido. Cuando yo hice previamente una defensa, si no me equivoco fue en Canal 4, si no me equivoco en Televisa, no recuerdo, en los 2 lugares, hice una declaración, y una vez que hice esa declaración al inicio de la mañana, al mediodía se retiraron esos informes y se elaboraron nuevos informes tratando de poner algunos decorados y sobre esos decorados volver a decir que este es el informe oficial del Consejo Nacional Electoral. Ese informe con decorados fue asumido por el presidente Correa, fue asumido por la defensa del presidente Correa como el elemento central de una prueba nueva que le llevaba a plantear de que con esa prueba nueva era nulo todo el proceso. Los jueces, ¿no es cierto?, no han asumido esto como una prueba nueva, no han asumido esto como un aporte que nulite el proceso. Consiguientemente, lo que ocurrió es de que se ha asumido, sí, aquellos elementos de prueba que le hicimos nosotros y que fueron entregados a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría, y ellos tendrán a bien hacer lo que consideren de cómo esos delitos electorales tienen o no tienen inculpaciones penales. Consejero. No sé si nos puede, no nos va a decir los nombres, pero si nos puede precisar algún otro dato de este binomio o en qué elección participaron. Es una elección seccional de 2012, perdón. No quiero precisarles ni la provincia ni el por razones obvias. Perdón. 2012. 13, 14. 2013, 2012-13, ¿no es cierto? Las seccionales. 2014, bueno, las seccionales. Les ruego a mis asesores no me hagan equivocar. Sí, la de 2014, la seccional. Lo que les pido es no me pidan ni provincia ni cuál fue, porque habiendo un número tan grande podría parecer de que está orientado a trabajar contra una provincia o contra una candidatura en especial. Pero es de Alianza País. Participaron con Alianza País, obviamente, porque fueron parte del conjunto de participaciones en torno a Alianza País. Consejero, usted ha mencionado que la mayoría está trabajando para el correísmo, ¿es así? Yo he mencionado que los hechos, en este caso el informe que se aprobó por mayoría en contra de los informes que nosotros elaboramos sobre el tema Arroz Verde, han servido para que la defensa del expresidente Correa presente como testigos que refuercen la teoría de Correa en las Cortes. Si a eso usted le llama de la forma como usted lo ha dicho tan comunicacionalmente, permítanme guardar a mí todavía las formas. Consejero, una consulta respecto a eso también.
se podría pensar en el supuesto de creer que hay una cercanía entre la presidenta y su mayoría en sí del Consejo con el correísmo, que ellos buscarán también la manera de permitir que el expresidente Correa participe, sea facilitando la inscripción en un sitio o, no sé, conforme el código lo determine. Permíteme que este hecho, si este hecho ocurre y no se ajusta a la ley, estoy seguro por el ingeniero Pita y por mí que pondremos todos los recursos de nuestro cargo para que se cumpla el Estado de Derecho. Todo tendrá que ajustarse al Estado de Derecho. Yo no puedo trato prejuzgar, ni lo haré bajo ninguna, ni tampoco puedo creer de que se prestarán a una maniobra de cualquier tipo. Yo lo único que puedo saber es de que sabremos ajustarnos a la ley y sabremos hacer respetar la ley si estamos acá. Consejero, buenos días. Dos cuestiones. Lo uno es, más allá del hecho del despido de la funcionaria que estaba en su consejería haciendo la investigación, ¿significa que finalmente al CNE le tocó de alguna manera ceder en el tema presupuestario y dar la razón a Finanzas que le pedía que haga ese ajuste? Lo uno. Y lo otro es que usted ha dicho que hay que buscar la forma de desentrampar esta explosión del CNE. Una opción es buscar una mediación, de alguna manera. La otra sería dar un paso al costado. Del lado de la minoría, ¿se ha pensado en esa posibilidad de dar el paso al costado? De todas las autoridades. Y cuando yo hablo de autoridades, hablo a todos, incluyéndonos a todos. Y yo no digo que yo no puedo trato de pronunciarme por el ingeniero Pita y no quiero adelantar procedimientos. Yo creo que este rato lo que quiero es invitarle al país a que reflexione con profundidad respecto a las salidas de esta institución que se ha convertido en una institución fallida, una institución que dilapida la legitimidad entregada por los ecuatorianos, esta institución que se ha convertido en una institución que no logrará los objetivos de transparencia que se necesitan. Entonces, si eso pasa porque los consejeros, y hablo de mí personalmente, el ingeniero Pita hará su pronunciamiento en su momento, o lo haremos conjuntamente, pero la invocación es a que todos, ¿no es cierto?, si es necesario que todos demos un paso al costado, lo haremos. Y si es que el tema central no es que yo renuncie por las acusaciones que yo mismo he hecho. No puedo renunciar por eso. Pero si para dar paso a que esa institución pueda cumplir los mínimos nacionales, que son los de la transparencia electoral, debamos, sin ningún problema. Tengo plena certeza que le interesa al ingeniero Pita, y en mi caso, hablo por mí, estará presente para hacerlo. Pero el otro caso es el de que busquemos por el momento una mediación. Busquemos por el momento una mediación. ¿Qué es una mediación? Sin sacrificar la autonomía del Consejo Nacional Electoral, logremos que notables ecuatorianos, notables demócratas, notables personas comprometidas estructuralmente con el proceso democrático, ayuden en la configuración de salidas a esta situación, que es una agenda muy profunda y muy larga. Es una agenda larga que tiene que resolverse, comenzando por lo más importante, que es cumplir las instrucciones que ha dado el Parlamento ecuatoriano junto con las reformas electorales. ¿Es ese mi criterio? Sobre el tema finanzas. Sobre el tema finanzas para mí no me cabe la menor duda de que una institución que habiendo tenido hace 11 años solamente 500 funcionarios, 11 años después tiene 1.500, es evidente que la magnitud de la calidad del gasto decayó. Y es evidente que tenemos que trabajar la magnitud del gasto. Sobre lo que ocurrió el día viernes en esta institución, que es haber prescindido de 68 funcionarios dentro del presupuesto, evidentemente yo creo que considero que es un gesto que debe ser evaluado. Yo estoy evaluando este rato y los primeros informes que tengo respecto a los funcionarios que fueron despedidos es que no necesariamente fueron despedidos previamente a una evaluación de la calidad de su trabajo. Si hay que prescindir de funcionarios, si hay que prescindir de trabajadores, lo primero que hay que trabajar es qué objetivos institucionales hay y cómo los cumplo, para ver si prescindo de Pedro, de Juan o de Diego, o de los tres. Y tengo que saber si el trabajo y la calidad del trabajo de Pedro es distinto al de Juan, distinto al de Diego, a una prioridad en ese despido. Si yo tengo ese rato lo que tenemos claro es de que no existió esa evaluación. Y si es que hubo dedicatoria en los despidos, como en el caso de la funcionaria que ocurre, que es una dedicatoria absolutamente evidente. Pero si esto ocurrió en otras dependencias, se me ha pasado información, por ejemplo, de que en comunicación se despidieron a todos los operadores, o a buena parte de los operadores de campo,
y se quedaron con los analistas políticos que todos corresponden a una tendencia y afinidad institucional, entonces evidentemente estamos hablando de una preferencia, es decir, un gesto hecho al Ministerio de Finanzas con absoluta mala fe para poder quedarse con una institución más pequeña, pero notablemente orientada. Yo lo que quisiera es pensar de que un rato se puede llegar, si vamos a trabajar presupuesto, se puede llegar a trabajar con técnicos para poder determinar con claridad qué pasa con los presupuestos. Yo voy a ponerles algunas cifras. Si ustedes piensan que, por cierto, que los presupuestos están entregados acá son los siguientes. A ver, mis funcionarios piensan que yo puedo saberlo todo y realmente no sé nada. ¿No tiene información incompleta también usted ahí, doctor? Tengo la investigación que investigamos, no toda la investigación. Por ejemplo, tenemos nosotros la investigación que tenemos en... Aquí está. Este rato se ha presentado un presupuesto de 145 millones, ¿no es cierto? De los cuales 98 pertenecen a la planta central y 51 a las delegaciones provinciales. Pero eso hay que sumarle, ¿no es cierto?, la deuda que arrastra esta institución, que es de 36 millones, y el fondo de promoción electoral que estamos obligados a desembolsar por 33 millones más, en cuyo caso tenemos, ¿no es cierto?, 69 millones en relación a los 145 millones anteriores. 69 millones más 145 millones nos da un total de 215 millones. Sobre esos 215 millones tenemos un tercio de déficit. ¿Es dable que una institución funcione así? ¿Es posible que una institución funcione así? No podemos llegar así este nivel. Tenemos que razonablemente sentarnos todos. Esto ya al margen de las antipatías que me manifiesten o las antipatías que yo pueda despertar en cualquiera o en todos los consejeros de mayoría. Tenemos que sentarnos y dialogar. En la teoría de los grupos se dice que cuando no hay capacidad de diálogo directo hay que tener mediadores o gente que ayude ese diálogo. Cuando hay una cantidad de odios y revanchas subterráneas, es necesario alguien que bloquee esas revanchas subterráneas y se pueda, en función de un objetivo mayor, en este caso el Ecuador, la transparencia electoral, podamos dialogar sobre esto. Con este presupuesto no se va a llegar a ningún lado. Y con despidos absolutamente discriminatorios tampoco se va a llegar a ningún lado. Y tenemos que rebajar los presupuestos. Nosotros hemos hecho una disminución de presupuesto respecto al presupuesto solamente de la planta central. Pasar a un presupuesto de 93 millones presentados a 67 millones, logrando un ahorro de 26 millones. En esto decirlo muy claro, muy pluralistamente, el ingeniero Pita no concuerda necesariamente con los rubros en los cuales yo creo que hay que hacer disminuciones. Perfecto, así es el pluralismo. ¡Qué bien! Los dos no tenemos en esto una coincidencia perfecta. Y esto muestra cómo los consejeros de minoría tenemos personalidad institucional suficiente para saber que tenemos una posición diferente, ligeramente diferente. Nosotros creemos que el ahorro debe ser superior al 30% en el funcionamiento de la planta central. Y es importantísimo. Hemos hecho un análisis técnico suficientemente adecuado para que se hagan los ahorros que no pongan en ningún peligro sobre el tema del equipo informático. Pero sí, díganos para qué queremos nuevas computadoras. Y díganle a técnicos de computación y díganle a los técnicos del país. ¿Qué nos dijo? ¿Qué dijeron los miembros de estos equipos técnicos de las consejerías de otros países que estuvieron en una profunda investigación de 3 días en este país? ¿Qué dejaron diciendo? Para poder saber en qué estamos, hacia dónde vamos, por qué hay que comprar nuevas computadoras, por qué nuevos servidores. Hagamos este esfuerzo, el esfuerzo de saber. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, saber de que se despidan al personal de campo de comunicación, se queden con un conjunto de funcionarios de análisis político. Yo hasta ahora no he visto nada que se parezca a un análisis político en esta institución, y sin embargo se presupueste contratar a un conjunto de organismos y empresas para hacer aquello que hacían o que pudieran haber hecho los funcionarios que han sido despedidos. Eso me preocupa. Y eso ya no lo vamos a resolver de cara a ustedes, ya no vamos a resolverlo de cara a conferencias de prensa que van y vienen. Sentémonos en una mesa y discutamos rubro por rubro. Y discutamos rubro por rubro qué debe hacerse.
Si se ha despedido a Pedro, Juan y Diego, veamos y examinemos por qué se lo despidió a Juan, por qué se lo despidió a Diego. ¿Es adecuado despedirlo a Juan? ¿Es adecuado despedirlo a Diego? Hagamos estos esfuerzos, hagamos los esfuerzos de saber si tenemos que gastar para presentar reformas electorales o ahorrarnos gastando un poquito los zapatos de ir a hablar con cada una de los partidos y con cada una de las provincias. Hagamos esto, sepamos en qué estamos. ¿Es esto necesario? Si tenemos que sentarnos con los partidos y esto va a ser angustioso, hagámoslo de cara a cara y no a través de mediar hoteles o mediar gastos. No, abandonemos la adicción al gasto, o al menos contengámosla por un momento mientras el país atraviesa la situación que atraviesa. En el mundo se viene una recesión. Todos debemos estar claros que en el mundo se viene una recesión inmensa que tomará también al Ecuador. No se puede seguir teniendo instituciones que tienen criterios sauditas de gasto. No, tenemos que tener criterios muy razonables y ecuatorianos de gasto. Entonces, pero usted va a pedir sanciones a las personas que identificó en esta investigación que ha hecho. ¿Va a pedir al Consejo sanciones? El Consejo no ha pedido sanciones a nadie. No, pero usted como consejero va a pedir al Pleno una sanción a estas personas. Yo notificaré al Pleno lo que entregaré a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría. ¿Notificaré al Pleno? ¿Hoy mismo va a entregar a la Fiscalía? No lo sé todavía. Yo tengo que terminar de completar esta investigación. No la he suspendido ahora en el estado en que está, con la revisión de una sola de las partes, porque se produjo el despido. Me he quedado sin la funcionaria. Hace pocos meses me despidieron la otra funcionaria. Ahora me dejaron sin... ¿Quieren que yo mañana me vaya a sentar a ver uno a uno los miles de papeles? ¿Es esto lo que quieren o quieren que acaso pida que las secretarias lo hagan o que mi jefe de gabinete se siente a hacerlo? Pero es necesaria una sanción electoral también, ¿no? Claro, la sanción electoral puede ser, la sanción electoral puede ser de oficio. Ya están, los datos los tienen. El tema es de que lo hagan. Los datos lo tienen. Como sé que hay dificultades para hacerla, yo voy directamente a donde creo que sí puede haber sanción, que es la sanción penal. Doctor, se habla de que serían convocados al Pleno ya para aprobar el presupuesto de las elecciones y el cronograma. ¿Cuál es la última proforma que les hizo llegar a ustedes la presidenta Yana Tamaín sobre cuánto costaría las elecciones en 2021? A nosotros nos ha hecho llegar solamente una proforma de 145 millones, que comprenden 93 millones del plan central y 51 de delegaciones provinciales. No tenemos nada más. Y yo me negaré totalmente a discutir. Me negaré a discutir a despecho de lo que se diga si me mandan otra proforma con 12 horas de anticipación. Porque eso es irresponsable. No, yo tengo el trabajo hecho por mis equipos técnicos respecto a cómo hay que bajar el 30% del gasto. Y lo tengo claro. Pero me negaré a que me manden algo para que yo compare en pocos minutos. Ya logré una cosa que fue muy importante, que es poner un primer parámetro de gasto, que es el gasto ejecutado en 2017. Este parámetro de gasto que tiene que necesariamente utilizarse. No puede haber cualquier parámetro de gasto, tiene que haber un parámetro de gasto y ese fue el gasto 2017. Ahora no nos pueden mandar con 2 horas de anticipación esto y sin saber qué criterio tiene finanzas. Porque aquí el tema no es hacer buena letra solamente y decirle, mire, yo tengo unos papelitos ahora mejor decorados. Hay que saber los criterios que tiene el ministro de Finanzas. Hay que saber los criterios que tiene el Ejecutivo. Este es un Estado ecuatoriano, en el cual hay independencia de funciones, pero es el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano forma parte de una situación general en la que nosotros tenemos que condolernos de los ecuatorianos y el dinero de los ecuatorianos, que es fundamental. La democracia, para que sea buena, no tiene que ser costosa. La democracia buena es una democracia sobria, es una democracia de bajo gasto, es una democracia de alta eficiencia. Eso es en todos los países del mundo, una democracia profesional. Eso es lo que hacen todos los países del mundo respecto al gasto electoral. Ante las denuncias y la situación del CNE, ¿pueden garantizar ustedes unas elecciones, las próximas elecciones sean transparentes, de que se efectúe un control adecuado? Mira, lo que estoy dicho, todo mi mensaje central es, para que tengamos unas elecciones transparentes, como tú las mencionas, precisamos de este rato, ya que esa institución camina a la debacle, camina al suicidio institucional. Tengamos en este momento soportes en mediadores que puedan ayudar a que el país pueda salir adelante, a que la institución pueda llegar a cumplir su objetivo. Como está, muy difícilmente
podrás llegar a cumplir el objetivo de la transparencia institucional. ¿Por qué? No hay claridad sobre el equipo informático, no hay claridad sobre el personal, no hay claridad sobre los objetivos institucionales, no hay planificación estratégica, no hay claridad sobre la contratación. Tenemos una cantidad de problemas y esto no puede reducirse a una pelea en la que unos francotiradores disparan contra cuanta irregularidad encuentran y tratan de cubrir rápidamente la irregularidad hasta que organicemos la siguiente. No se puede funcionar así. La institución no puede seguir así. Doctor, Pero usted... una inquietud, Siga, por favor. siga. Pero usted me cuestiona, usted dice que no va a dar su voto, y entiendo ahí en el tema del presupuesto, pero... No va a dar mi voto sobre aquello que considere que no es lo está adecuado. bien. Pero ¿qué garantías hay de eso si cuando llega la consejera Cero con el voto de ella, ellos hacen lo que quieren? Has dicho exactamente tú lo que el país piensa. No es posible que la mayoría funcione como una aplanadora que sin racionalidad lo único que hace es aplanar cualquier intento de deliberación que hay. Hay que tratar de que esa mediación consiga de que finalmente los consejeros de mayoría reflexionen, razonen, deliberen, asuman las cosas y se pueden conjuntos llegar a una decisión, que esto no se constituya en una prebenda y en un tráfico de clientelismo en que yo te doy nombramientos, yo te doy puestos a cambio de que votes por esto, por Pedro, Juan y Diego. No, lleguemos a un momento cuando cuando el tráfico es demasiado intenso en términos de clientelismo, se necesita cortarlo con la presencia de otros. Y si no es posible solucionarlo, simplemente hay que buscar que otros hagan cosas mejores. ¿Usted estaría dispuesto a irse antes de los demás? Usted se ve como consejero todavía en 2021. Un cúmulo de episodios negros, de irregularidades, hacen insostenible su presencia. Usted ya no se siente ni bien en el pleno, algunos plenos no asiste. Verán, la única forma que me siento plenamente bien conmigo mismo, y en esto creo reflejar el pensamiento del ingeniero Pita, somos gente de honor y gente decente que tenemos una trayectoria que no puede ser manchada por lo que está ocurriendo. Es básicamente eso. Y yo soy una persona que me mantengo y mantendré permanentemente como una persona de absoluta decencia en lo que hago y de absoluta frontalidad en lo que digo. Este rato he bajado el tono porque creo que es necesario que haya posibilidades de diálogo. Si no es posible, yo soy absolutamente franco y frontal en las cosas que hago, escribo libros y ahí digo las cosas que pasan. Y obviamente tendré que decir todo lo que pasó acá. Me han dado demasiado material para escribir un buen rato. Solo una consulta adicional. Justamente cuando se habla del clientelismo, y en la entrega de cargos que podría darse aquí, el fin de semana, junto con los 68 servidores, también se desvinculó a Lucy Pombosa. ¿Y coordinación de procesos electorales a cargo de quién va a estar? Mi consejería está investigando exactamente quién es la persona que ha sido nombrada. No quisiera pronunciarme antes de esto. Me es ciertamente muy llamativo de que se prescinda de a quien se le entregó toda la confianza a la organización del proceso electoral hasta el día viernes, y que el día viernes se le diga que ya no tienen la confianza y que venga un personaje de mejor confianza o mayor confianza. Digo, la susceptibilidad es obvia para todos, ¿no es verdad? Todos nos sentimos un poco atropellados por este retiro abrupto de la confianza sobre la señora Lucy Pombosa. Lo que yo sí puedo recuperar es de que hace unos meses, cuando hubo un intento de retirar la confianza a la señora Lucy Pombosa, a quien no conozco, me opuse radicalmente a que ello se haga por un mero hecho de continuidad administrativa y de pruebas. Y el ingeniero Pita estuvo también en la misma posición y los dos logramos reconvenir a la mayoría de que en una reunión privada, de que era posible, que era necesario que no se retirara la confianza a ella. Evidentemente luego de eso se nombró al licenciado Loyo, como ustedes conocen. Pero solo director, ¿no? Porque se le sostuvo a la señora Pombosa. Se le nombró al licenciado Loyo, ¿no es cierto? ¿No es verdad? Al educador Loyo, perdón, es una persona que es educación, educador Loyo. Yo no quiero especular nada más ahora. Ciertamente lo único que manifiesto es mi absoluta nubosidad, opacidad de por qué se ha producido este cambio, qué es lo que se persigue con este cambio y por qué se produce ahora, cuando es el momento más inadecuado, cuando ya se está caminando en este proceso, cuando ya se ha dicho que habrá un calendario electoral a ser aprobado. Yo debo decir que el calendario electoral tampoco lo conocí. El calendario electoral fue hecho de la mayoría con el Tribunal Contencioso. Yo no conocí el calendario electoral. Yo hice sugerencias de calendario electoral, diferentes.
no conocí el calendario electoral. Evidentemente en el calendario electoral también se están procurando ajustar fechas. Yo les quiero dejar eso, es decir, lastimosamente no es para mí fácil lo que está ocurriendo, no es para mí fácil. La única cosa que sí tengo claro es que de esto saldré íntegro, como hasta ahora. ¿Alguna cosa más? Vamos a tener correa para largo, creo. ¿A este paso? Ya. Me hacen gastar minutos de mi grabadora.